Jesús, sobre esto que comenta María Peral, pero sobre todo también por el hecho de estos audios, que en primera instancia puedes 24 horas ganar, digamos, relato y reducírselo al que te está criticando, pero 48 horas después has aumentado o triplicado todos los decibelios en contra por algo que ha pasado, que es que ofreces, se supone que, o se ofrece interesadamente un audio, digamos, cortado, por lo tanto manipulado, y que descontextualizado dice exactamente lo contrario que parece decir la conversación entera. Vamos con otros asuntos, pero en el siguiente derivado de la situación que hay en Valencia. Porque la jueza que investiga la gestión de la Dana ya ha puesto fecha a la declaración como investigados de la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, y su número 2. Será el 11 de abril. Hoy, además, la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ha denunciado ante la Fiscalía la filtración y manipulación de una llamada al 112 el día de la Dana. La AEMET se refiere a esta llamada. Emergencia, dígame. Hola, buenas. Llamada de AEMET. Se produce el 29 de octubre, el día de la Dana, sobre el mediodía, entre una meteoróloga y una técnica del 112. Dura 4 minutos, pero solo se difunden algunos fragmentos en varios medios de comunicación. A ver, ya en principio no vamos a marearos con más avisos. La cosa es, pues eso, lo previsto, ¿no? De que las precipitaciones máximas irán yendo hacia el norte y sobre todo hacia el interior. No se escucha el resto de la conversación. De esta información filtrada el 13 de febrero se hace eco Carlos Mazón en redes sociales y también otros miembros del Consell. Es AEMET la que tiene que explicar y quedan muchas dudas sobre la mesa. Un día después, otros medios publican la llamada completa, donde la AEMET confirma la vigencia de avisos rojos y advierte de que lo peor estaba aún por llegar. De las 3 de la tarde empezará lo peor, como hasta ya las 6 de la tarde, ¿no? Vale. La AEMET denuncia ahora ante la Fiscalía la manipulación de la grabación de la llamada con un claro objetivo. Poner en entredicho la labor realizada por AEMET durante la gestión de la Dana del 29 de octubre, sacando de contexto algunas frases y expresiones vertidas por la meteoróloga. El organismo considera además que la filtración podría suponer un delito porque la conversación contenía información reservada que debía ser custodiada por la Generalitat Valenciana. El presidente Carlos Mazón ha evitado hoy pronunciarse sobre el tema. Presidente, ¿algún comentario sobre la denuncia de AEMET del audio de emergencias manipulado? Vamos a hacer un consejo ahora mismo y vamos a seguir trabajando por la reconstrucción. Muchísimas gracias. Hasta ahora, los únicos imputados por la gestión de la Dana son la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, y su secretario autonómico, Emilio Argüeso. Ambos están siendo investigados por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia. Declararán el 11 de abril. 3 días más tarde lo harán como testigos la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana y el presidente de la Diputación de Valencia. Hay dos cuestiones aquí, Juanma, empiezo por ti, pero sobre todo una. Una, el hecho de que esto tenía que haber estado custodiado sin que se filtrase porque puede afectar a materia judicial, más allá de la política. Pero el otro es que se ha filtrado, o se ha dado de manera interesada, es decir, troceando de tal manera que solo con ese trozo puedes dar a entender algo que, escuchando la totalidad de la conversación, no es así exactamente, más bien es totalmente al contrario. Y esto es grave, grave y yo creo que definitivo. Uno más, pero uno importante de esos hitos negativos que va acumulando Carlos Mazón desde el 29 de octubre. Pero yo tengo la constancia de que molestó mucho en su partido porque se intentó engañar a la opinión pública, o se intentó, sí, porque dar media verdad es una mentira, se intentó dar una versión parcial a la prensa y se intentó perjudicar la fiel búsqueda de la verdad que hacen los periódicos. Poco después pudimos conocer el audio completo y vimos que la gravedad del asunto la AEMET no la había rehusado en ningún momento. Esto es uno de esos hitos de los que hablamos, por los que Carlos Mazón se va acercando cada vez más a su final, porque estas cosas no se pueden hacer. Sí, la historia ha dado tantos quiebros que ya no nos acordamos, pero hubo un momento en el que Mazón estaba centrado en defenderse políticamente y en que pareciera que estaba al tanto de la situación, que llegó al CECOPI a partir de las 7. Entonces, cuando estaba en esa defensa política, se filtraron estos audios adulterados. Con, yo creo que una inocencia, como si los periodistas no fuéramos a hacer nuestro trabajo y no fuéramos a verificar
el completo de esas grabaciones y cómo había sido esos audios sin estar descontextualizados. Esa misma semana vino también Mazón aquí y dio una conferencia en el Reach en la que se vendió como una víctima del gobierno central y como un daño colateral. Llegó a decir cuando él no es una víctima precisamente en lo que ha pasado en la Dana, pero luego se aferró a una defensa judicial, dejó lo político a un lado y se quiso borrar de ese CECOPI. Yo creo que efectivamente hay un camino en el que cada vez Carlos Mazón está más cercado y hay mucha expectación por la declaración de Salomé Pradas. Parece que es una política o expolítica ahora muy vinculada a Carlos Mazón, muy de partido, pero cuando se te están imputando delitos tan graves, yo creo que no va a caer ella sola si no es la única responsable. Sobre el tema de los audios, María Peral, el hecho, claro, de primera instancia te puede ayudar en tu relato, pero esto se acaba sabiendo la totalidad, y una vez que sabe la totalidad... Cercenar audios, cuando ya hay una investigación judicial abierta, es de las cosas más tontas que yo he visto. Porque fijaos que la juez de instrucción ha pedido ya todas las grabaciones a los integrantes del CECOPI y del CECOPI. Y además, no solamente están en el CECOPI, es que la tiene la AEMET y además está el 112. Y quiero decir, el acopio de información por distintas fuentes al final hace aflorar la verdad. Yo espero que eso sea antes que después, porque realmente lo que está afirmando la investigadora judicial sobre lo que ocurrió el día de la Dana es gravísimo. Y entre otras cosas, lo que ha dicho es, no es que no hubiera información, dice, había información sobrada, es que se ignoró, no se interpretó bien. Es decir, todo esto dibuja un escenario muy complicado que ya veremos dónde llega, ¿no? Pero fijaos que en las resoluciones judiciales hay algo que no podemos pasar por alto. Y es que la juez dice, el mando único de emergencias lo tenía la señora Pradas, que ha sido citada efectivamente hoy para el 11, se ha fijado la fecha para el 11 de abril. Pero la coordinación y la dirección de la emergencia era del Consell. Y hay una resolución judicial que destaca esto al comienzo de uno de los párrafos de la argumentación de la instructora. Y esto dibuja un panorama en el que quizá no tenga que responder de lo que se está investigando aquí solo la señora consejera, ¿no?, de Interior y Emergencias, ¿no? Jesús, sobre esto que comenta María Peral, pero sobre todo también por el hecho de estos audios, que en primera instancia puedes 24 horas ganar, digamos, relato y reducírselo al que te está criticando, pero 48 horas después has aumentado o triplicado todos los decibelios en contra por algo que ha pasado, que es que ofreces, se supone que, o se ofrece interesadamente un audio, digamos, cortado, por lo tanto manipulado, y que descontextualizado dice exactamente lo contrario que parece decir la conversación entera. Entre los muchos motivos o elementos que llevan a la conclusión de que el señor Mazón no ha parado de mentir desde la mañana siguiente a la Dana, este es uno, a mi juicio, de los más graves, porque además pretende distorsionar lo ocurrido en un punto en el que la jueza de instrucción de Catarroya ha hecho una de las afirmaciones, de las conclusiones hasta ahora más importantes de este asunto, cuando literalmente decía los daños materiales probablemente no se podían evitar, pero se pudieron salvar vidas, se pudieron evitar muertes, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales fue que había avisos, había alertas, se cumplieron en ese sentido, y lo dice la jueza también, las alertas de la AEMET. Bueno, pues ha intentado manipular esto descaradamente para intentar transmitir que precisamente la AEMET decía lo contrario a una hora determinada. Yo no sé, en términos jurídicos, no tengo conocimiento para saber si esto puede, como ha denunciado la AEMET, aparte de la protección de datos, si puede también constituir un intento de distorsionar también la instrucción judicial. Es verdad que, oye, pues estarán los audios grabados íntegros y por lo tanto no irá a ningún sitio. Será es otra ineficaz. Forma de ganar tiempo. Sí. Pero en cuanto a lo que es la constante de Mazón de mentir y manipular, y no hay más que recordar las 14 versiones sobre el tiempo que todavía no ha aclarado qué hacía, dónde estaba y por qué no estaba donde tenía que estar,
pues este es uno de los elementos más contundentes, ¿no? Pues veremos, aquí lo dejamos este asunto, veremos cómo evoluciona el pacto Mazón-Vox y la derivada política y judicial, que son distintas, de la investigación sobre la gestión de la DANA, y vamos con más asuntos de la actualidad. Hoy, pues desde Vox celebran el acuerdo y lo presentan como una rectificación en toda regla de Mazón y del PP. El señor Mazón ha visto que Vox tenía razón, que ha rectificado públicamente y que, por tanto, ha desbloqueado una mesa de negociación, y que en esa mesa de negociación, como no puede ser de otra manera, pues estará el eliminar cualquier tipo de subvención a cualquier organización no gubernamental que destine el dinero de los valencianos a inmigrantes ilegales. No vamos a aceptar a ni un solo MENA. Que han reconocido que eso que se pactó con el Partido Socialista lo único que ha traído es inseguridad a los valencianos y destrucción del sector pesquero, agrícola y ganadero. Pues en redes sociales, Abascal, el presidente de Vox, recoge la noticia en la que el PP avala el acuerdo de Mazón y comenta, literalmente, pues qué alegría me das, Alberto, se entiende Alberto Núñez Feijóo, y añade, entiendo entonces que ahora renunciaréis al Pacto Verde y al pacto migratorio que habéis votado y defendido todo este tiempo, y que a partir de ahora apoyaréis nuestras iniciativas en este sentido, no solo en Valencia, también en las demás regiones, en el Congreso de los Diputados y en Bruselas, a no ser que pretendáis sorber y soplar al mismo tiempo, porque los votantes se acabarán dando cuenta de que los tomáis por idiotas. Claro, pero es que no llevamos más que unas horas de este acuerdo y Vox está choteando, se está tomando a chirigota este acuerdo, porque le está diciendo al PP, le está pasando por los morros el acuerdo, y encima se está, de alguna manera, viniendo arriba diciendo, habéis firmado esto y ahora vais a tener que firmarlo en todas las regiones de España, vais a tener que firmarlo en el Congreso de los Diputados y lo vais a tener que firmar en Bruselas. Bueno, es que el acuerdo que ha anunciado Mazón y los términos del acuerdo, en los que compra todo ese discurso de Vox y todas las medidas que propone, incluyendo las falsedades en las que se basa parte de ese discurso, como se ha comentado con la inmigración, que solo por dar un dato, el 75%, el 74 y pico de las condenas en este país son de españoles, y solo el 25% de extranjeros, donde por cierto se incluye todo, ¿eh? Las mafias que vienen a cometer delitos y el inmigrante que llega y roba no sé dónde, todo en la misma coctelera. Basándonos en esa falsedad, se compra un discurso que es el que es por parte de Vox y que el PP asume. Yo creo que tiene motivos el señor Abascal para estar hoy eufórico, sobre todo coincidiendo con el reflejo ya en determinadas encuestas, incluida la del CIS, de que le está empezando a pasar factura su complicidad y su acuerdo con Trump y con Putin en el tema de Ucrania y de la seguridad europea. Es decir, está ejerciendo ya un antieuropeísmo que le pasa factura en parte de su propio electorado. Esto es un chute de oxígeno político para Vox también. Pero puede ser un chute para Vox, pero claro, es que el partido que lo firma, el partido que lo avala y que lo quiere extender, recibe de la otra parte contratante en apenas unas horas algo parecido a un guantazo sin guante, porque están de alguna manera humillando el acuerdo que ha firmado el PP cuando dice, habéis firmado esto y ahora vais a tener que firmarlo en todas las regiones, en el Congreso de los Diputados y en Bruselas, el Pacto Verde y el Pacto Migratorio. Bueno, en Bruselas también hay ciertos giros con el Pacto Verde y hay acuerdos, por lo menos al principio de la legislatura, ahora menos, entre el Partido Popular Europeo, que por cierto se reúne en Valencia a finales de abril, sí, sí. Y, eso no hay cambio también, al final, y eso también va a ser divertido, con fuerzas de más a su extrema derecha, y el reglamento, insisto, el reglamento de retorno es un reglamento que endurece notabilísimamente las condiciones de los migrantes en Europa, pero con medidas que a mí me parecerían inimaginables en términos de dignidad humana y de garantías, como poder mantener a un inmigrante 24 meses retenido. O sea, hay cosas en ese reglamento de retorno sumamente preocupantes, de manera que no sé si Abascal se choteará o no, pero es un tema de una preocupación máxima. No, pero da la impresión María, da la impresión de que la intervención de Garriga diciendo han rectificado, nosotros teníamos razón, eso es un punto de humillación. Pero luego en el tuit o en el post en ahora vas a tener que cambiar en tal, diciendo y ahora esto, y no ahora sé esto, qué. y ahora esto, hay como he firmado un acuerdo
y en menos de 10 horas la parte con la que he firmado el acuerdo me está humillando un poquito o bueno, bastante, yo no sé mucho. si es humillación o es una manera de sacar pecho y de Bueno, decir al final estáis caminando por la senda que yo quiero marcar. Pues ¿no? eso un poco, bueno, es una a... coincidencia de intereses. Yo no sé si en política al final haces compañeros de viaje con las cosas más peregrinas, ¿no? ¿Quién iba a pensar que el Partido Socialista iba a hacer el acuerdo de delegación de competencias en materia de inmigración que se ha hecho con Junts? A mí todavía me tiene muy asombrada, de manera que, bueno, es una manera, desde luego, de sacar pecho por parte de Vox, y ojo, que todavía no sabemos toda la letra del acuerdo de presupuestos, porque ahí hay otras medidas que seguramente, afecta a la lengua, por ejemplo, afecta a memoria democrática, afecta a cosas que algo ya se va sabiendo, que tenemos que indagar, ¿no? Algo ya saber. se va yendo.